La silla Toledo surge como un pedido curioso porque el fabricante nos encarga una silla de terraza. Hasta ese momento todas las sillas de terraza era una silla con un tubo de aluminio y unas lamas de aluminio. Entonces, trabajando en el tema varios meses, descubro que hay que cambiar. Y por casualidad, estando en un lugar donde venden jamón y esas cosas, me veo una máquina de cortar fiambre, veo al tío que está haciendo así, digo, pero si eso está hecho de aluminio. Entonces se podría hacer una silla de aluminio de la misma forma. Por eso que esta silla es de aluminio fundido y no de tubitos de aluminio. El gran éxito de un diseño es que la relación entre diseñador y fabricante sea una. O sea, no un enemigo, cada uno un enemigo del otro, sino juntos hacemos la cosa, ¿no? El proceso industrial define el diseño, hay una interacción, ida y vuelta. Quiero esto, no se puede, entonces tengo que cambiar lo que quiero por lo que se puede. Y en el caso de esta silla lo tenemos increíblemente claro. Nuestra idea original era que esta ranura fuera de lado a lado, ¿ok? La máquina que inyecta la silla no es capaz de llenar el espacio desde aquí hasta aquí si no hay otro punto de entrada aquí. Con lo cual, esta división central aparece como una limitación, pero al mismo tiempo constituye un signo de identidad. Por otro lado, el otro ejemplo es, esta silla no era originariamente tan curva en estos sentidos. En el momento que hacemos el cálculo del peso, vemos que el peso era excesivo. Ese peso excesivo era un problema para el usuario y un problema de costo, con lo cual comenzamos a quitar material para reducir al máximo el peso. Se cambió el diseño para adaptarla a un proceso industrial que permitiese un costo lógico. La silla Toledo ha significado para mí un antes y un después. Hasta el año 87, habiéndome instalado en Barcelona en el año 79, había sido un trabajo de empezar de cero, ir construyendo relaciones con clientes. Cuando aparece este objeto me da un lugar internacional, con lo cual me cambió todo, ¿no? En los primeros años era como emocionante encontrar la silla y verla en Nueva York, en Sydney. Hoy lo que hago cuando las veo es darlas vueltas para ver si tiene escrito el nombre del fabricante y mi nombre, porque a partir de un momento determinado han aparecido copias en todo el mundo, ¿no? Con lo cual nunca sabes cuando las ves si es la original o no. Pero como dijo un amigo mío y te contaba antes, el diseño es mío, la producción es de otro, se lucra otro, pero el objeto sigue siendo mío aunque sea una copia.